Bueno, yo creo que podemos empezar, ya hay varios registrados. Antes de nada, bienvenidos a la primera edición de Endeavour Talks y es un placer poder contar con todos vosotros speakers y también vosotros atendís que estáis ahí escuchando. Y para vuestra información, esta sesión se va a grabar y si alguien tiene pregunta de la audiencia, puede pasar la pregunta por el chat de Q&A y si al final de la sesión nos queda tiempo, pues vamos a intentar a repasar las preguntas. Para daros un poco de contexto sobre esta sesión de hoy, Endeavour Talks es una iniciativa que nace este año y donde invitamos a líderes de opinión y key players de la red Endeavour, que pueden ser patrones, mentores y emprendedores como vosotros de diferentes industrias y sectores para que nos comparten su visión y sobre todo sus ideas sobre las diferentes temáticas de la actualidad. Y como sabéis, esta mesa de hoy pues, se está organizando en el marco del Día Internacional de la Educación, que fue el domingo pasado, 24 de enero, y también forma parte del programa de la Semana de Educación Emprendedora organizado por el Alto Comisionado de España, Nación Emprendedora. Y por este mismo motivo, pues la sesión de hoy se centrará en la educación del futuro. Tenemos la inmensa suerte de poder contar con personalidades muy influyentes del sector de la educación y quienes también son parte de la red Endeavour. Y es realmente un gusto poder también moderar y liderar esa charla. Vosotros sois los protagonistas, no yo, así que voy a empezar a presentaros. Primero tenemos el placer de contar con Lucía Figar. Lucía es jefa de la innovación cooperativa y Ventures y presidente de IE Rockets y durante muchos años ha sido consejera de la educación, así que tiene una amplia experiencia en ese sector. Y es mentora de Endeavour. Mentor Endeavour es Pablo Lara también, él es director de educación de Grupo Planeta, donde lidera Aula Planeta, que es una impulsora de proyectos y contenidos digitales para la evolución y mejora del aprendizaje del alumno. Así que un placer contar con vosotros dos como mentores. Tenemos el inmenso gusto de contar con 3 emprendedores nuestros. Para empezar, Gonzalo Manrique. Gonzalo es emprendedor en Endeavour desde 2019, cofundador y co-CEO de IronHack. Para que no sabéis, IronHack es una comunidad educativa que ofrece bootcamps a tiempo parcial y completo. Rodrigo Rodríguez es emprendedor en Endeavour desde 2018 y CEO de Odilo. Odilo está considerado por muchos como el Netflix de la educación. Luego nos contará más. Y luego, por último, y gracias por estar aquí también, Daniel González de la Vega. Él es emprendedor en Endeavour desde 2019 y cofundador y CEO de Smartic. Smartic es una plataforma online que enseña habilidades matemáticas durante 15 minutos al día y fuera de la educación arreglada, normal, a niños. Así que un placer contar con todos vosotros aquí esta tarde. Para entender un poco, para explicar la dinámica de esa sesión de hoy, vamos a cubrir 2 temáticas. Para empezar, vamos a hablar sobre la pandemia, cómo ha sido un acelerador de la digitalización. Y como segunda parte, vamos a hablar sobre las competencias del siglo XXI y cómo se puede formar más a los alumnos para ser los futuros emprendedores y los futuros empresarios. Entonces, ahí hablamos de tener más competencias, me refiero a tener más creatividad, pensamiento crítico, trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Luego entramos más en detalle. Así que me gustaría ver, y ya para no perder más tiempo y dejar a los expertos hablar, entrar en la primera temática donde queremos un poco hablar y conocer vuestras opiniones, vuestra visión sobre cómo la pandemia ha sido un acelerador de la digitalización. Entonces, empezando con Lucía, que eres la única mujer esta tarde, en tu visión, ¿cómo estamos realmente avanzando hacia un modelo híbrido, teniendo en cuenta estos meses de trabajo? Y ahí me gustaría también saber las opiniones de todos vosotros. Bueno, muchas gracias, Valerie. La moderadora que es mujer también es muy importante, ¿eh?
Y muchísimas gracias a Endeavour por organizar esta mesa y desde luego por invitarme. A ver, no se puede hablar de qué ha pasado con la pandemia porque seguimos en la pandemia. Todavía no sabemos bien cómo se va a salir de esto. Si lo enfocamos en términos globales, la situación ahora mismo en el mundo es que la mayoría de las universidades, de los sistemas universitarios en el mundo están online, en países desarrollados y en países no desarrollados, que la mayoría de los sistemas preuniversitarios, colegios, institutos, está cerrado en todo el mundo, la TAM entero está cerrado, en Asia han vuelto a hacer lockdown en ciudades importantísimas, Hong Kong, etc. En Estados Unidos estuvieron cerrados hasta mediados de noviembre, un poquito antes de Thanksgiving hicieron un intento de abrir, pero ahora vuelven a estar cerrados, vuelven a estar cerrados en Londres, han dicho que hasta mediados de febrero, pero van a anunciar ahora que al menos hasta abril. Es decir, seguimos en plena pandemia. Lo que ha ocurrido en algunos países europeos, entre los que se cuenta España, ha sido casi la excepción, un pequeño milagrito que hayan podido funcionar los colegios como han funcionado. Por lo tanto, estamos en la mayor parte de los sistemas, en buena parte del mundo, como en marzo o como en abril. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, no sabemos cómo vamos a salir de esta. Mi apuesta personal, mi creencia, es que no se va a volver a dar clase como se hacía antes de marzo, pero que tampoco nos vamos a quedar, lógicamente, en la situación actual, que no tiene unas metodologías, unas pedagogías, unos procesos que sustenten esto que nos ha ocurrido de la noche a la mañana y que nos hemos visto forzados a hacer. Pero lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo en esta pandemia, que está todavía muy presente, es que el estudiante o el cliente educativo, si queréis hablar en esos términos, se ha convertido en un cliente digital en todo el mundo. O sea, eso es así, ¿no? Los lockdowns han afectado a 1,5 billón de alumnos en todo el mundo. Y también el proveedor de enseñanza en aquellos procesos dirigidos o donde participan un humano, un tutor, también han tenido que adquirir esos skills, los profesores, los maestros, los educadores, muy rápidamente de la noche a la mañana. Esto lo que ha provocado es una aceleración de procesos, como digo, que yo creo que nos hacen a todos pensar, intuir o estar bastante seguros de que nunca se va a volver a la situación de antes de marzo, porque el cliente es un cliente digital, porque el instructor, el formador, el profesor tiene unos skills digitales, probablemente incompletos, probablemente no demasiado sofisticados, pero desde luego mucho más relevantes y significativos que al principio de la pandemia. Por lo tanto, sí, mi apuesta es que iremos a modelos blended cuando salgamos de esta, que esperemos que sea para el próximo curso escolar. Y ahora hablando con vuestro modelo de negocio, Rodrigo, que al final es online, ¿qué ventajas ves con esa nueva manera de vivir, ¿no? de ese modelo híbrido y tener contenido digital y personalizado, etcétera? Sí, entonces hemos estado viendo justo la transición que comentaba Lucía, ¿no? Además, viendo un poco en diferentes regiones o países cómo ha ido un poco moviéndose la educación también, según las condiciones de apertura o cierre de colegios, universidades, etcétera, y cómo ha transicionado de la situación anterior al modelo más centrado en la situación, ¿no? En la no presencialidad del colegio, y transicionando al camino nuevo híbrido, ¿no? Entonces, un poco dentro de nuestro aprendizaje ha sido pues también el prepararnos para, en el momento de cierre, lo que decíamos es una solución digital en los centros, pero todavía un poco de urgencia, ¿no? Por ejemplo, la comunicación siendo la primera parte, el llevar la clase tal cual al mundo virtual o llevar un poco en esta primera etapa lo que hacíamos dentro de una clase, dentro de la escuela, universidad, al mundo digital y más a comunicación. Y lo que estamos empezando a ver aflorar un poco ya en la preparación de este post-COVID, preparando un poco la vuelta a ese híbrido en el cual un poco se está, el proceso de repensar qué partes, una vez que como hemos visto, como comentaba Lucía, que también tanto los tutores, profesores, se han movido mucho más rápido a digital, qué partes del proceso educativo tienen en esta tercera fase, ¿no? Sentido, tienen más valor hacerlas en digital, ¿no? Y qué partes donde tiene ese gran valor la presencialidad, ¿no? Entonces, un poco en nuestra experiencia como producto ha sido un poco ir encaminándonos a lo que hacíamos, a la situación actual, pero sobre todo un poco en la preparación de ir viendo con los centros un poco qué partes
bueno, pues tienen más sentido ahora llevar al digital o incluso en un tema de presencialidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasó esto. Pablo seguro que tiene mucho que decir porque también han visto dentro de los centros con los que trabajan ellos el mismo camino que estamos haciendo nosotros. Pues si quieres, Pablo, puedes comentar sobre ello. Bueno, yo cogiendo lo que dice Rodrigo y lo que dice Lucía, y tu pregunta, Valeria, que nos preguntabas, ¿la pandemia ha acelerado la digitalización? Yo creo que todavía está todo absolutamente por hacer. Yo creo que ha acelerado una necesidad, ¿vale? Y ha acelerado esa parte, lo que decía Lucía, del cliente digital, ¿no? Pero la educación no se ha digitalizado, para nada todavía, ¿no? Lo que ha pasado es que, bueno, gracias a Dios, y en la parte que yo estoy, luego hablar de higher education, de educación reglada, no reglada, de colegios es diferente, pero gracias a Dios el aumento de esa necesidad lo que ha hecho es que vayan a haber muchísimos más recursos y mucha más tecnología en los colegios, ¿no? Por decirte en concreto. Pero está todo por hacer. Y aquí gente como Rodrigo, Dani o Gonzalo son los que van a dar respuestas, ¿no? La respuesta no está para nada clara de cómo va a ser. La pandemia nos ha obligado a todos a una cosa que no queríamos hacer y nadie va a querer quedarse así. Ni nosotros en nuestras universidades, ni nosotros en nuestras escuelas de negocio, ni escuelas de formación profesional, ni los coles que trabajan con nosotros, con lo que nos ha puesto en una situación entre la espada y la pared que no es la que queremos, ¿no? Todas las respuestas están por dar, tenemos que pensar mucho, ver qué pasa en el mundo y sobre todo desde un punto de vista educativo y de los alumnos, ¿vale? De cómo aprenden mejor. Y ahí voy a lo que decíais del modelo híbrido, que para mí es una terminología que me puede gustar para nuestras universidades, pero no me gusta para el colegio. ¿Por qué? Porque yo creo que tienes un modelo único al final. No es un modelo ahora hago una cosa en casa y ahora hago otra cosa en el cole. Yo creo que es un modelo donde las tecnologías tienen que potenciar lo que pasa en la escuela y lo que hace el profesor con el alumno, pero el modelo tiene que ser uno, ¿no? En los colegios, sobre todo. La presencialidad va a seguir siendo súper importante. Yo puedo utilizar unos materiales digitales que me puedan permitir algo que con papel no podía hacer, unas herramientas de comunicación de Google, Microsoft o quien sea, que me permite comunicarme de otra manera. Puedo tener herramientas que me permitan personalizar el aprendizaje, hacerlo todo de manera más equitativa y más sostenible, pero el modelo tiene que ser pensando en cómo aprenden los alumnos, ¿no? Ya cuando es una educación que no es reglada y cuando es higher education, que hay una parte más de conveniencia, de horarios, de distancias, de sitios remotos en el mundo, pues eso puede ser. Pero para mí, la hibridación en la educación reglada y en los coles ha sido una necesidad y no es un insight importante el remoto, ¿no? Digamos, yo ahora veo muchas startups que nacen en el mundo solo con el insight de que podemos hacerlo en remoto. Y eso para mí es momentáneo, no es una propuesta de valor, de mucho valor, por ser redundante, ¿no? Entonces, tenemos que pensar mucho mejor qué aporta esto en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se ha abierto una ventana súper importante y muy buena para todos nosotros y en la que Endeavor tiene mucho que decir, ¿vale? Todas las respuestas están por hacer y para mí el modelo híbrido, pues tiene que estar pensando en cómo el insight del remoto no es lo más importante, sino cómo aprende mejor un alumno y una persona, ¿no? Muchas gracias. Y para solo completar la ronda y luego ya entramos más en detalle, bueno, Daniel, no sé, me imagino que para vosotros también han sido un cambio en muchos aspectos, mucha facilidad en muchas cosas. ¿Qué opinas con ese nuevo? No podemos llamarlo, como ha dicho Lucía, no estamos en post-pandemia todavía, estamos en mitad. Entonces, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros y gestionándolo? Bueno, digamos, agradecer también la invitación y estar aquí con vosotros y compartir este rato, la verdad, con buenos amigos y con gente tan inteligente, ¿no? Estaba escuchando a Pablo con atención, estoy bastante de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Pablo. Aún así, yo creo que sí que hay cosas que ya sí que hemos aprendido, ¿no? Es decir, esta pandemia ha sido un gigantesco proyecto piloto de digitalización que no se habría hecho de ninguna manera si no llega a ser por las circunstancias tan extremas a las que estamos sometidos, ¿no? De ese gigantesco piloto, efectivamente, como decía Rodrigo y como decía Pablo y Lucía, pues ahora tenemos que analizarlo y aprender, oye, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué se puede hacer mejor, qué cosas en digital funcionan y qué cosas directamente no funcionan en digital, ¿no? Y también ya se saben cosas, ¿no?
Salió hace ya 3 o 4 meses publicado un artículo de un profesor de Harvard respecto al uso de una herramienta digital que ha tenido mucha repercusión, que es un método editorial digital americano, se llama Thorn, y básicamente el artículo, que ha tenido mucha repercusión, lo que demuestra es un tema importante, ¿no? Que en este piloto gestionado de aquella manera, ya se ha visto qué pasa, que es que los alumnos de entornos socioeconómicos más desfavorecidos y, por tanto, con acceso a recursos extraescolares de peor calidad, tanto de dedicación por sus padres o tutores o hardware y software, pues han dejado de aprender muchísimo más que los alumnos de entornos socioeconómicos más favorecidos. Eso es, y el artículo es de un rigor extremo y efectivamente eso se ha visto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pone el acento en un tema que habrá que vigilar con mucha atención en ese nuevo mundo que, si Dios quiere, llegaremos pues cuando acabe esta pandemia, ¿no? Nosotros particularmente, pues, como no podía ser de otra manera, siendo un producto puramente digital y extraescolar, pues esta situación nos ha favorecido muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final hay otra cosa que es evidente, que es que esto ha servido para que profesores, instituciones, colegios y, desde luego, padres hagan un curso acelerado de manejarse en entornos digitales y con herramientas digitales. Lo que habría pasado de forma natural en algunos años ha pasado en algunos meses, eso es indiscutible. Totalmente, muchas gracias. Y por último, Gonzalo, que para vosotros ha sido un gran inicio al año, enhorabuena. Quería saber un poco también cuál es vuestra estrategia ahora, ¿no? De expandir vuestra formación online, que imagino que tenéis un gran proyecto por adelante y que también ha sido un cambio, ¿no? Esos últimos meses, pero también un cambio con nuevas oportunidades, que al final estamos viendo todos que forzadamente hemos estado en una situación que hemos tenido que digitalizarnos mucho más. Total. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias también. Un placer siempre acudir a la llamada de Endeavor. Y nada, yo como decía Pablo un poco, bueno, a nosotros nos ha hecho hacer cosas que no queríamos, pero que también nos han venido muy bien, ¿no? O que teníamos un poco de respeto, más que no queríamos. Pero yo hablo sobre todo desde el punto de vista de nuestro nicho en educación, digamos, después de la universidad, ¿no? Del nivel equivalente a un máster no reglado, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que son colegios, ¿no? Entiendo. A nosotros el impacto pues fue fuerte, ¿no? Sobre todo al principio, date cuenta que tenemos 9 centros en 9 países y en cuestión de un poco más de una semana tuvimos que cerrarlos todos y no somos una institución, bueno, como hay aquí otras representadas, ¿no? Somos una pequeña empresa que pues esto supone un riesgo y una incertidumbre bestial de no saber cómo va a reaccionar un alumno que ha pagado por un programa, un curso, ¿no? Con un outcome o una promesa de un trabajo y una promesa de una presencialidad y una comunidad, ahora hacer una transición a un programa online. O sea, pues no tenemos ni idea de cómo iba a poder ser, hoy vamos a poder nosotros incluso ejecutar, ¿no? Un poco nuestro producto. La transición, también como os he dicho antes, pasó a ser traer exactamente lo que teníamos a online, mucho Zoom, y poco a poco ir adaptando y mejorando el producto, de nuevo, todavía en aprendizaje y una versión súper inicial, y como también se ha dicho, estamos completamente todavía aprendiendo un poco, sacando insights y entendiendo cuál es la mejor manera en la que van a aprender los estudiantes, pero sí que ya ha habido varios temas que hemos notado, ¿no? y que me parece que son importantes. Lo primero es que la colocación en roles de programadores y bueno, analistas de datos y también de ciberseguridad ha rebotado muy rápido. O sea, se paró unos meses, pero estamos prácticamente a nivel prepandemia ahora mismo. Trabajo en remoto está despegando, había un poco de miedo, respeto o aversión o lo que llámalo X, ¿no? Pero llevabas un ritmo, ¿no? De adopción al trabajo en remoto y ahora sí que entendemos que ha despegado
Y esto para nosotros somos creyentes, ¿no?, en el trabajo en remoto, por lo menos en que haya oportunidades, ¿no?, no cerrarse a ello, y ayuda mucho a nuestros estudiantes que puedan beneficiarse de estudiar, imagínate, en Madrid, ¿no?, y vivir en Madrid y trabajar en Londres. O sea, esto es un arbitraje tremendo, ¿no?, con los sueldos de allí. Y esto lo vemos cada vez más. También, por primera vez, creemos que está empezando a despegar digamos, una percepción positiva, o el willingness to pay, una voluntad de consumo de educación no reglada, basado en colocación, ¿no? Básicamente lo que hacemos nosotros. Antes, en persona sí que pues la gente estaba más abierta, en remoto, pues digamos, no somos un curso de 100 euros, o sea, tenemos un precio más elevado y esto costaba hacerlo online, ¿no? Y ahora mismo pues, ha cambiado completamente la percepción de calidad. Se está viendo que funciona, que los outcomes están ahí, que es educación efectiva, que al final es lo más importante, ¿no?, como decía también Pablo, y está empezando, ¿no?, a haber una adopción muchísimo mayor. Y por último, del lado de las empresas, ¿no?, que también se ha comentado mucho, nosotros habíamos empezado una pata de B2B, ¿no?, para intentar ayudar a las empresas a identificar y solventar sus tech skills gaps, ¿no?, los huecos que encuentren de talento digital dentro de la propia empresa. Y llegó la pandemia y rehicimos el presupuesto y lo pusimos a cero, porque nosotros entendimos cuando llegó la pandemia que iba a haber recortes de todo tipo y que, bueno, pues que esto iba a pasar a último lugar. Nuestra sorpresa ha sido que a partir de junio ha habido un rebote bestial en el interés. Y bueno, para mí, bueno, yo soy un optimista y todas estas cosas tienen sentido, pero bueno, me intento poner lo peor para hacer el presupuesto. Entonces, al final lo que entendemos que está pasando es que las empresas siguen necesitando y siguen apostando ya cada vez más decididamente por talento digital, y a la vez, pues bueno, pues está pasando que están teniendo que disminuir plantilla en otros sitios. Entonces, pues estamos ayudando o a hacer un reskilling o a atraer talento nuevo, pero esas necesidades son ahora, yo incluso pienso que mayores que nunca. Y por último ya, y intentaré ser lo más breve posible, sobre el modelo híbrido, también yo creo que va a haber cada vez más opciones, ¿no? Hay diferente gente aprende de diferentes maneras. He leído, ¿no?, y después de entrevistas con alumnos he aprendido que casos de uso que nunca me podía imaginar. Es decir, gente que está en Madrid pero prefiere aprender online porque siente mayor seguridad, ¿no? Le causa menos ansiedad, ¿no? Se sienten menos expuestos, ¿no?, en una clase rodeada de gente, con gente mirándole o esperando con miedo de si te pueden preguntar, ¿no?, mirando hacia abajo como hacíamos cuando no queríamos que nos preguntaran el profesor. Y el online le permite ir más a su un poco self-guided, que dicen, ¿no?, a su propio ritmo, y tener un poquito más de seguridad a la hora de intervenir y de conocer a gente. O sea que es súper interesante, de nuevo, de acuerdo con lo que se ha dicho, que estamos solamente empezando y queda muchísimo por hacer en cuanto a producto, en cuanto a aprender cómo está aprendiendo la gente y cómo podemos servir mejor a los estudiantes. Y yo, perdona, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Gonzalo, en cuanto a que lo que sí que es seguro es que todo esto ha servido para hacer que la prioridad de la educación suba mucho más arriba en el ranking de prioridades de la gente. Es lo que tú has dicho, ese willingness to pay, esas ganas de formarse, tanto del B2B y las empresas como de las personas en concreto, ¿no? Está claro que cuanta más incertidumbre, más necesidad de reskilling, de upskilling y de formarse, y eso lo hemos notado todos. Gente que nos está pagando en un entorno tan incierto y que se prevé una crisis, esperemos que corta, pues pagando mucho dinero por másters, por programas cortos, largos y de media. Entonces, eso sí que es seguro que ha aumentado la prioridad de educarse y con un enfoque mucho más competencial y mucho más de empleabilidad. Eso yo creo que es clarísimo. Y solo para añadir lo que estáis diciendo, yo creo que una de las cosas que me gusta también mucho de esta mesa de hoy es que lo que estabas diciendo, Pablo, y también Gonzalo, es poner a luz, ¿no?, o sea, la prioridad, o sea, la importancia de la educación. Y la importancia de la educación en los distintos niveles, o sea, en el nivel escolar, en el nivel universidad y en el nivel posgrado, ¿no?, básicamente. Entonces, yo creo que también aquí tengo unos referentes de todas las áreas
Entonces me gustaría también saber cómo lo estáis gestionando, por ejemplo, Lucía, en el IE ahora que sé que estáis haciendo muchos cambios y que una de las cosas yo creo que es, hay muchas ventajas que estamos viviendo ahora de consumir ese contenido digital, pero a lo mejor también estamos hablando de una sobreexposición a la pantalla, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros ahora, Lucía? A ver, voy a explicar lo que ha hecho la Universidad IE y luego me gustaría hacer alguna reflexión tratando de convencer de por qué estoy completamente convencida de que el futuro es híbrido y explicar lo que entiendo yo como híbrido. En nuestra universidad en IE, nosotros a lo largo de la pandemia, de la primera ola, por decirlo de esa manera, apostamos por elaborar nuestra propia metodología o pedagogía que nos hiciera ganar el futuro fuera cual fuera el escenario en este curso escolar, el 2021. Nosotros pusimos un equipo a trabajar que dio lugar a lo que hemos denominado Liquid Learning, aprendizaje líquido, y que nos llevó a digitalizar todas y cada una de las aulas, a cambiar nuestras pedagogías y metodologías con un mayor mix de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de sesiones síncronas, asíncronas, buscando muy bien el mix para poder hacer lo que hicimos, que es dar la opción a cada alumno de elegir si quería venir físicamente al campus o estudiar este curso académico desde fuera, desde su casa, bien fuera en España, en Madrid o fuera. Pensad que nosotros tenemos solamente un 25% de alumnos españoles y, por tanto, el reto de cara a nuestro alumnado internacional, no solo con el COVID, sino vuelos, visas, situaciones, etcétera, ¿no? De lockdowns, pues fue un reto. Y eso es lo que hemos hecho. Le dijimos a todos los estudiantes, vas a poder elegir a lo largo del próximo curso en qué momento te incorporas físicamente al campus, que puede ser en septiembre, puede ser en diciembre o puedes pasar tu primer año de grado, si quieres, en tu país de origen o en otro sitio. Y eso nos ha hecho poder garantizar una experiencia de calidad de aprendizaje a los alumnos estén donde estén. Lo que se ve a día de hoy en un aula de IE, si tú entras, es una serie de alumnos ahí físicamente en clase, una serie de alumnos que aparecen sus caras en la pantalla, que pueden interactuar con los de la clase y que pueden escuchar la lección magistral del profesor, y posteriormente otra serie de pedagogías, de metodologías, de sesiones asíncronas, de trabajo en equipo, de proyectos de colaboración virtual que hacen que se esté fraguando, como digo, una experiencia de calidad entre los que están físicamente y los que no. Pues bien, esta experiencia y este aprendizaje líquido que estamos pilotando a escala en toda la universidad probablemente se quede porque estamos viendo que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Y ha sido circunstancial, ha sido una pedagogía, si queréis, contra COVID, antipandemia, pero está demostrándose y estamos midiendo la efectividad y probablemente muchos de estos elementos de digitalización de campus, de mix de metodologías y pedagogías se vayan a quedar. Y yo creo que en otros centros de enseñanza, en los colegios va a ocurrir algo parecido. Yo cuando digo aprendizaje híbrido no es lo que se hace en clase en el colegio y lo que se hace en remoto desde casa. Es una mezcla distinta o un mix distinto de lo que se hace físicamente y con un profesor al modo, si queréis, tradicional y lo que se hace usando la tecnología, que pueden ser plataformas de tecnología, que pueden ser a lo mejor más metodologías de Flipped Classroom, que puede ser mayor uso de ICT en las clases, que puede ser también en otros procesos digitales, otras maneras en las que los profesores se hablan con las familias, hablan con el alumno, igual que vemos todos los restaurantes de Madrid, de España y del mundo ahora que ponen el menú en QR. Oye, pues probablemente cuando acabe la pandemia, es una tontería de ejemplo, ¿no? Seguirán ahí los menús en QR y muchos se replantearán si hace falta otra vez de nuevo menús en papel. Entonces yo creo, decía, he podido leer en el chat, esto no ha sido planificado, no ha sido planificado, está siendo un lío y está produciendo muchos gaps de equidad y de alumnos que están quedándose descolgados, los que no tienen conectividad en los países en desarrollo o los que no tienen una tableta en los países desarrollados, pero en situaciones socioeconómicas más desfavorables. Pero benditas estas situaciones de extrema necesidad y de urgencia de hacer cosas por la fuerza, porque quienes conocemos bien el sistema educativo muchas veces son el acicate para que algo ocurra. Y desde luego cuando se tienen a un alumno que ha estado de media entre 6, 18, 24 meses online, a unos profesores que a la fuerza han tenido que ganar skills, y a unos centros educativos y ministerios y administraciones públicas que ahora van a invertir muchísimo en todo esto. Esta mañana hemos tenido un desayuno en el IE y termino.
la secretaria de Estado de Agenda Digital. Bueno, de los 70.000 millones de euros a fondo perdido del Plan de España en los próximos 3 años, es que 1/3 va a transformación digital y la mayor parte va a educación. Igual que no hemos sentido durante las últimas 2 décadas esos fondos europeos que han ido fundamentalmente a infraestructura, a conectividad de banda ancha, yo la siguiente oleada de fondos europeos en apoyo de la digitalización de la educación, a mi juicio, han de servir para ordenar este proceso, sacar las lecciones aprendidas, gaps o situaciones que no han de volver a producirse y que sirva realmente para que de una manera estructurada y siempre en beneficio del alumno, pues avanzar hacia modelos. La tecnología permite más accesibilidad, más oportunidades, más personalización del alumno y yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo que has tocado un área, o sea, una temática muy importante, ¿no? Es la brecha socioeconómica. Entonces, también me gustaría saber, Rodrigo y Daniel, cómo lo estáis haciendo vosotros, porque es verdad que vuestros modelos, o sea, online, 100% online, pueden permitir llegar a todo el mundo, pero me gustaría saber vuestra opinión ahí de cara a cómo lo estáis viviendo. Sí, que es un poco por dentro de nuestra parte, ¿no? Dentro de las diferentes áreas, o colegio, universidad, empresas, un poco esta parte de la capacidad que nos da el digital para bueno, el reto de que ya tiene educación. A ver, nuestra principal experiencia era como facilitador, en gran parte trabajamos con varios ministerios de educación o grandes regiones, y el principal, bueno, el punto importante que ayuda el digital es el poder acceder a todos estos contenidos y masificar cosas que sean imposibles hacer simplemente con las restricciones físicas, ¿no? Pues hacer a miles de contenidos como hacemos nosotros y poder tener muchos más contenidos, ¿no? Entonces, el punto principal y un poco de este aprendizaje que estamos hablando de la transmisión a digital, pero enfocarnos en la educación, era abrir la apertura a ese contenido, ¿no? Que hay un reto que es la parte de acceso a dispositivos, pero que realmente mantiene una cosa que pasaba un poco en la formación anterior, ¿no? También tu entorno, el número de... Hay una métrica muy relevante que siempre el número de libros que tengas en casa es un gran predictor de tu éxito académico, más importante que la inteligencia, etcétera. Y eso es por el factor socioeconómico, el factor del acceso a la educación de tu familia, etcétera. Y eso, aunque tengas una primera herramienta digital de acceso a contenidos, también como comentaba Daniel o Pablo, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, hay una parte en la que hemos trabajado nosotros, o un poco la idea es llevar acceso a contenidos a todos, ¿no? Y el segundo reto, que también va enfocado en, por ejemplo, lo explicaba Pablo con la idea de entender la educación o entender el digital como algo que tiene que aportar valor, ¿no? Pero al final es educación independientemente de la herramienta o no, y siempre está el peligro también de poner digital por digital, ¿no? Es asegurarse que la tecnología funciona como un facilitador para estas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, para el caso de trabajar en acceso a los alumnos con entornos socioeconómicos más complicados, ¿no? Pues si tú eres capaz de dar herramientas de verdad que funciona al profesor y que le permitan ahorrar muchísimo tiempo en revisar la información, la estructura, pues puede tener más capacidad de hacer seguimiento personalizado, ¿no? Si puedes tener una herramienta analítica que permita ver antes de que el alumno no haya completado sus exámenes que está fallando, vas a poder hacer atención temprana, ¿no? Entonces, un poco la experiencia dentro de esa parte educativa ha sido, bueno, pues el entender que la primera parte era hacer contenidos y la segunda era enfocarte en que realmente la tecnología sea un canal, ¿no? Algo que facilite a los actores que llevan la educación digital, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que somos una compañía que facilita, es el trabajo de ver cómo ayudamos a docentes, a familias a hacer más efectivo eso, sabiendo que el éxito educativo va a ser principalmente responsabilidad de esos actores, ¿no? Y que la tecnología va a poder multiplicar y hacer sencillo, pero no liderar en ningún caso ese cambio educativo, ¿no? Y dentro de la parte universitaria, o lo que nos ha facilitado es poder ayudar un poquito más a la transición hacia el modelo de negocio, hacia el modelo más de preparación hacia el modelo de negocio, hacia la orientación laboral. Y en el caso de compañías, que también se ha comentado un poco el cambio, ¿no? El favorecer o permitir que la formación corporativa llegue a más tipos de empleados al poder hacerse en algunos casos con formatos puro digital, como el que hacemos nosotros, ¿no? De una forma también más eficiente a nivel económico, ¿no? Lo que permita que se entiendan en las compañías un cambio que también hemos visto muy de formación, a lo mejor práctica, centrado con el compliance, a entender, como pasa un poco con el COVID, de que las organizaciones que no tengan de verdad cultura de aprendizaje y que no pongan herramientas y capacidad para que el aprendizaje sea algo
centrada la compañía y con más capacidad de autoformación, pues realmente van a tener difícil adaptarse un poco a estos cambios, ¿no? Entonces, un poco la experiencia de cómo hacer el equity y los retos han ido un poco en esas áreas dependiendo de las verticales. Y vosotros, Daniel, también con vuestro nuevo programa. Vamos a ver, a mí desde mi punto de vista, efectivamente aquí vamos a tener un transitorio complejo y difícil, porque efectivamente la inequidad se está viendo. Es decir, la tecnología es verdad que en el escenario ideal permite acceso universal, deslocalizado, a contenido personalizado a cualquier persona que tenga ese acceso y ese dispositivo, pero es que la realidad es que estamos todavía muy lejos de eso. Entonces, durante un transitorio lo que está ocurriendo es que esas herramientas las pueden utilizar gente con una conciencia en relación a la formación y educación de sus hijos, una formación y unos recursos que otros no tienen. Y eso me preocupa francamente. Nosotros en Smartick este año pues hemos dado miles de becas a niños que pudiéndose beneficiar de Smartick no podían sus padres pagarlo, ¿no? Ese es el pequeño esfuerzo o el granito de arena que nosotros hemos intentado poner, pero efectivamente ahí hay un tema que desde el punto de vista del gobierno y del gobierno público, del gobierno de las cosas comunes, habrá que poner el foco. Lucía hablaba de los recursos que nos van a llegar de Europa masivamente, que deben ser bien gastados. Y bien gastados, claramente habrá que poner acento en digitalización y digitalización para todos y educación, desde luego, porque es que en definitiva donde más se está viendo la brecha es en educación escolar. Es que si en educación escolar se produce esa brecha, tú ya has condenado a ese niño no te digo para siempre jamás, pero desde luego le has puesto una mochila en la espalda que va a ser muy, muy difícil que luego pueda acceder a carreras profesionales de alto valor añadido, bien remuneradas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo máximo. Rodrigo decía un tema muy importante. Yo creo que uno de los focos en educación escolar, y nosotros estamos desde Smartick embrionando un proyecto muy potente en ese sentido, es dar herramientas al profesor para que verdaderamente hacer súper eficiente su tiempo, es decir, minimizar sus tareas no productivas, de manera que pueda dedicar la mayor parte de su tiempo a mejorar la experiencia de aprendizaje de sus alumnos. Y eso la tecnología tiene que proveerlo y lo puede hacer, ¿no? Y todavía estamos muy, muy en pañales en ese sentido, ¿no? Pero claramente lo puede hacer y por ahí tienen que ir los tiros, porque si no, el alumno desfavorecido, que cuando llega a su casa por la tarde está en un entorno desfavorecido, va a seguir siendo desfavorecido, porque las familias con recursos, oye, nos guste o no, van a seguir invirtiendo en la educación de sus hijos extraescolarmente, con herramientas como la nuestra o con otras, ¿no? Entonces, hay que poner mucho el foco en que los colegios, a los desfavorecidos, o que viven digamos, post-colegio en entornos desfavorecidos, se les pueda prestar máxima atención, y para eso hay que formar a los profesores y darles herramientas para que liberen el máximo de su tiempo para poder atender a esos chavales como merecen, desde luego, ¿no? Y creo que un buen punto aquí es prepararnos para tener suficientes profesores, ¿no? Para primaria, que a lo mejor, o sea, yo creo que tienen que estar preparados, pero también tenemos que saber cuántos vamos a necesitar en un futuro. O sea, que ahí... Yo ahí te interrumpo, Valerí. Sabes que Lucía me conoce bien, sabe que yo la polémica no me aparto de ella. No sé si cuántos o cómo de buenos. O sea, quiero decir, aquí es más importante, desde mi punto de vista, está bastante demostrado que es más importante la calidad que la cantidad. La ratio famosa
de profesor-alumno, y más si nos apalancamos en herramientas tecnológicas que te permiten conocer mucho más, como decía Rodrigo, el perfil de tus alumnos, las necesidades concretas de tus alumnos, la ratio para mí no es un factor tan crítico como que la calidad del profesor sea la que tiene que ser. Y ya me he metido en un jardín donde a lo mejor no tenía que haberme metido. Bueno, yo creo que calidad siempre, ¿no? Mejor que cantidad, eso estoy de acuerdo. Y un poco para también dando turno a Pablo y Gonzalo, o sea, yo creo que una de las cosas que te escuché decir una vez, Pablo, es que la educación tiene que ser personalizada, ¿no? Y eso es un poco lo que también estabas diciendo ahora, Daniel. Entonces quería ver tu opinión de cara a este punto. A mí, un punto antes, que ha salido, lo ha dicho Lucía, lo ha dicho Dani, hay una pregunta en el chat que son del mecanismo de resiliencia y recuperación, 70.000 millones. Porque, claro, lo decimos rápido, pero nosotros podemos opinar lo que queramos, pero hay alguien que va a tomar una decisión, o unas cuantas personas que van a tomar una decisión de cómo gastar esos 70.000 millones, que van a tener mucho más efecto que nosotros en el futuro de la educación, como mínimo en España, ¿no? Yo, Lucía, ayer también tenía una reunión con Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Transformación Digital, junto con Alejandro Tiana, el secretario de Estado de Educación, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, por un proyecto global, y la secretaria de Estado de Comercio. Y mi problema vuelve a ser el mismo, que tiene muchas preguntas, pero no tiene ningún plan, ¿no? Y yo recuerdo muy bien cuando el gobierno de Zapatero gastó 800 millones de euros en dispositivos y en pizarras digitales, y no sirvió de nada, porque no teníamos absolutamente ningún plan ni ningún modelo, ¿no? Yo tengo muy claro, y lo podemos hablar luego, de qué modelo tiene o cómo quiere educar Estados Unidos. En PISA sale fatal, pero tiene más emprendedores que ningún otro país, ¿no? Eso es por algo, ¿vale? O cómo quiere educar Israel, o cómo quiere educar Finlandia, ¿no? Nosotros, los proyectos de digitalización que mejor nos están funcionando, por ejemplo, es en Galicia. Galicia, una comunidad autónoma, pues con los recursos que tenga, que, bueno, pues que están siendo los más innovadores, el 35% de los centros trabajan en digital, sin libros de texto ninguno, ¿vale? Son primeros en PISA Mates, quintos en PISA Ciencias, mejorando muchísimo en los 3 últimos años, ¿vale? ¿Eso por qué? Pues porque tienen un objetivo claro y tienen un modelo clarísimo de dónde van los dispositivos, dónde van los recursos, dónde va la formación y trabajando con un plan anticipado y a medio plazo, ¿vale? Entonces, a mí el problema es que el dinero me da muchísimo miedo, por eso estamos en el momento que puede ser la cara o la cruz, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los mecanismos de resiliencia y reconstrucción, que espero que realmente se trabaje de la mejor manera y con la máxima responsabilidad posible, ¿no? Luego, en cuanto a lo que dices, yo estoy de acuerdo también con Rodrigo y con lo que decía Dani ahora. La tecnología no es buena o mala de por sí para educar. Yo, mis hijas, entre 4 años y 7 meses, lógicamente, no han visto nunca ni una tablet, ni un móvil, ni nada, porque creo que a esas edades no es bueno, pero sí que estoy de acuerdo con Rodrigo en que la tecnología lo que te permite en educación y a partir de los 10 años donde nosotros trabajamos es sobre todo tener datos, los datos te permiten la personalización, ¿vale? Y sobre todo el ahorrar tiempo a los profes, como decía Dani, ¿eh? Yo lo que me imagino es un futuro donde el profe ahorra tiempo de la preparación de clases y de la corrección para poder llegar a la clase, estar sentado con sus alumnos, sabiendo exactamente mucho más que la nota del examen de mates y pudiendo preparar mejor con ellos la clase, ¿no? Hay alguien que llevaba esta reflexión al extremo, era Mark Prensky, que él te dice que el cerebro tiene que delegar en las máquinas lo que las máquinas hacen mejor que el cerebro. Y él lo lleva a un extremo que a mí no me gusta, pero él dice, oye, hoy incluso pues las máquinas escriben mejor que el humano, ¿no? Pues, oye, dejemos que las máquinas escriban y nosotros dediquémonos a lo que realmente sabemos hacer bien, ¿no? Y yo creo que un poco el objetivo de la tecnología en la educación y cómo tiene que mejorar la educación es de esta manera, liberando tiempo a los profesores y que los profesores se puedan dedicar a lo que realmente tienen que hacer, que es estar con las personas, y la educación es un mundo de personas que, apoyado con la tecnología, pues se multiplica y se potencia de manera espectacular, como mínimo en el caso de los colegios, que es donde lo que yo más vivo. Y justamente yo creo que con este comentario entramos ya en la segunda temática, es hablando sobre las competencias del siglo XXI, porque tocaste un tema que yo creo que es muy interesante, el tema de robots, ¿no? Como yo creo que realmente son capaces de hacer muchos trabajos, sin embargo, hablando de competencias humanas, lo veo muy complicado. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, cómo se puede formar más a los alumnos para ser, por ejemplo, los futuros emprendedores.
que lo que he dicho antes, hablar más de pues, pensar más crítico, trabajar en equipo, lo que ya estáis trabajando y que, como bien has dicho, pues Pablo, que al final en los Estados Unidos la manera de educar es casi pensar y ¿por qué hay tantos más emprendedores ahí que aquí? Que ahora yo creo que en España hemos hecho un grandísimo salto. Y tú mismo, Daniel, dijiste el otro día, hace 15 años nunca hubiéramos imaginado la calidad de emprendedores que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que también estamos ahí, hay gente muy preparada, con muchísimo talento, pero quiero ir a la pregunta y me gustaría también preguntarte a ti, Gonzalo, ¿qué opinas ahí? ¿Cómo se puede inculcar más en esas fases educativas para pensar más cómo tiene que pensar un emprendedor, básicamente, hablando de esas competencias? Sí, a ver, no desde el punto de vista pedagógico, te voy a dar a lo mejor alguna anécdota que a mí, que fue lo que me impulsó a mí y que creo que funciona, y un par de ideas ahora como padre reciente que soy, y ya me estoy un poco pensando en la educación de mis hijos también, de mis hijas. Yo siempre he tenido el gusano, el gusanillo, pero es verdad que España hace, no sé, en los años, en el 2010, 2011, no te incitaba a esto. Todos mis amigos eran todo menos emprendedores. La gente, bueno, pues es que te miraba hasta medio, no estaba tan bien visto, ¿no? Ha cambiado mucho desde entonces. Pero a mí lo que me impulsó, yo fui a hacer un MBA de Estados Unidos y fue escuchar el ejemplo de un caso de éxito, ¿no? Que se dice mucho, de otra persona que había estado en mi misma situación. Entonces eso lo hizo para mí verlo como algo factible y como un camino marcado, ¿no? Además, como te lo venden los americanos, que, ¿sabes? Estaba ahí en el auditorio y era, no, yo estaba donde estabas tú y fue a hablar con tal profesor y monté la marca así, luego tal, y parece todo que te está hablando a ti y se ve muy factible, ¿no? Tampoco, también hay que, yo creo, comunicar, bueno, que es un camino complicado y no hay que tampoco el emprender por emprender, nunca he creído en ello, pero me parece muy importante instituciones, colegios, ¿no? Todo tipo de instituciones que hay que traigan y que sigan trayendo a emprendedores que le está yendo bien, porque de verdad que inspiran, yo creo que inspiran muchísimo. Ese fue mi caso y no he parado de escucharlo también en gente, tengo hermanos mucho más jóvenes y les ha pasado igual. Como segundo punto, yo creo que es una labor muy importante de padres y colegios en general, el fomentar la curiosidad, fomentar las ganas de probar cosas nuevas y el quitar el miedo a equivocarse, ¿no? Es algo que no veo demasiado pues, gente joven leyendo sobre temáticas diferentes, no veo gente joven probando algo, intentando montar algo de software o aprendiendo sobre algo o vender algo nuevo, ¿no? O sea, veo unas carreras por lo general unos caminos profesionales muy marcados, ¿no? Desde el principio y veo ciertas habilidades o ciertas carreras a lo mejor sobrevaloradas, ¿no? Yo creo, oye, y espero no ofender a nadie, pero veo muy sobrevalorado el tema de aprender idiomas. Joder, yo aprendí idiomas por aprender y me parece, a ver, no es que no me arrepienta, o sea, está bien saberlo, pero hubiera bastado, estuve un año en Alemania aprendiendo alemán, joder, pues sí, algo se me ha quedado, pero es que hubiese preferido 1000 veces haberme ido a Nueva York a trabajar en una startup y aprender de Data Analytics. O sea, me hubiese servido infinito más. Pero, joder, mi padre cuando le dije que iba a aprender alemán, o sea, era como uno, ¿sabes? O sea, algo increíble, ¿no? Y bueno, y algunos hermanos de Lucía también aprendió mucho alemán durante la infancia y es un ejemplo, ¿no? Y otro es el tema de estudiar por estudiar máster por estudiar máster, es decir, soy arquitecto, no encuentro trabajo, pues me hago un máster en arquitectura y luego otro y luego uno en BIM y luego uno en lo que sea. Creo que hay que ser mucho más flexibles, mirar un poco, tener vista un poco más 360 de que a nuestro alrededor, mucho menos miedo a equivocarse de nuevo y probar cosas. Pero bueno, es mi opinión. Hablando de la importancia de aprender idiomas, ¿qué opinas ahí, Rodrigo? Y yo un poco lo que comentaba un poco de decir tu parte de aprendizaje o de cómo inculcar un poco las soft skills y este tipo de competencias, pues bueno, un poco tengo ideas en diferentes etapas, ¿no? Dentro de la parte de colegios, para mí un poco la clave y también hay
hay una tendencia más en, oye, tenemos que empezar a poner programación desde el principio y meterlo obligatoriamente. Bueno, nosotros un poco la visión que tenemos o que entiendo es que lo principal es que se cree desde el colegio un hábito de aprendizaje, o sea, es decir, de salir un poco del currículum, ¿no? Porque al final, para luego poder acabar pues, haciendo cosas diferentes, innovando o emprendiendo, bueno, pues gran parte de ese aprendizaje se genera, o de esa decisión de innovar, se genera porque tienes una pasión por algo, ¿no? Entonces, para poder innovar en algo y ser relevante y ser referente, tienes que tener una oportunidad, tiene que haber una oportunidad, pero también tienes que tener una pasión y algo que te haga diferente, ¿no? Entonces, el trabajar desde el colegio, el poder que cada uno, pues dentro de sus propios intereses, pueda avanzar mucho más desde la edad escolar, ¿no? Y no solo centrar en el currículum, que hay que hacerlo, pero avanzar un poco más, lo veo una parte muy clave, ¿no? O, por ejemplo, dentro de la parte escolar, si conseguimos un gran trabajo de la base, ¿no? Que constituye, como son las matemáticas, que son la base para aprender a programar, y si te han gustado las matemáticas, vas a llegar a la programación. Y si llegas a la programación porque tú quieres, vas a acabar programando bien, ¿no? Yo soy ingeniero y llegué a la programación muy tarde, etcétera, pero bueno, como me gustaba, luego lo fui cogiendo. Entonces, el poder crear un entorno en la que tanto la parte de la lectura, la comprensión lectora y las matemáticas sean base, y luego ir permitiendo cada vez más esa individualización en dar capacidad para que cada uno se exprese y tenga un interés de aprendizaje continuo y se pueda ir especializando, lo veo muy, muy relevante. Y luego, sobre todo, potenciar eso en la parte de universidades, ¿no? Dentro de lo mejor los modelos más de España, con los modelos de fuera, y hemos adelantado un poco de cómo se está entendiendo la parte universitaria y el enfoque más a negocio, más teórico. Bueno, nosotros siempre lo vemos muy sencillo mirando métricas de plataformas de educación. Ves la plataforma de las métricas de la principal universidad de España que trabaja con nosotros y ves que lo que están trabajando los alumnos, las experiencias de aprendizaje son muy centradas en el currículum, y solo hasta cuarto o quinto de las últimas carreras, o quinto o en el último año, están empezando a trabajar más soft skill, negociación, o empezando a trabajar más para el modelo laboral, ¿no? Cuando vemos lo que utilizan de nosotros, en este caso de Dilo, universidades, por ejemplo, en Estados Unidos o en Australia, vemos que es algo mucho más transversal al ciclo, ¿no? Entonces, acercarte mucho más a eso, evidentemente, también hace que desde un comienzo se esté empujando más esa parte, ¿no? Entonces, un poco la visión que vemos es, también lo ha adelantado un poco Gonzalo, el permitir, bueno, pues que se abran caminos diferentes, ¿no? Y trabajar muy bien la parte central, que son las herramientas, para construir, ¿no?, la base, y luego permitir o dar capacidad para que salgan del interés de cada uno, que es donde va a salir, o la capacidad de innovar dentro de una compañía o a nivel de emprendimiento o de cualquier tipo de organismo. Sobre todo ahora hablando de cómo educar, ¿no? y preparar a los alumnos, o sea, Pablo y Lucía, o sea, como hablando de distintas edades, ¿no? Pero justo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Hay que prepararles casi para decir dónde está su camino, ¿no? Cómo podemos crear con ellos en qué sector quieren trabajar. Eso es trabajar más en habilidades sociales, o sea, personales, como la persuasión o la actuación emocional, o cómo lo veis. O sea, lo que estamos un poco hablando ahora es justamente trabajar en esas competencias, ¿no? ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros? Bueno, a ver, la Universidad DIE, es bien sabido, es una universidad muy pionera, con un gran foco en el emprendimiento. Nosotros fuimos los primeros en incluir un módulo obligatorio de 3 meses de entrepreneurship en todos los programas, sean los que sean, iniciativas distintas para hacer viables proyectos de nuestros estudiantes, Startup Lab, Venture Lab, etcétera, y es parte del ADN de nuestra universidad, ¿no?, el fomentar el emprendimiento. Nosotros lo vemos como más bien fomentar la mentalidad emprendedora y los skills emprendedores, que no son skills solo para el mundo de los negocios o para montar una empresa. Es una mentalidad, unos skills para la vida, ¿no? El pensar en un problema, en detectar un problema, pensar las soluciones, formar equipos para hacerles frente, pensar si hay un mercado para tu producto y no al revés, ¿no? Y luego todos los soft skills asociados, ¿no? De trabajar en equipo, de tener coraje o resilience, de capacidad de persuasión, de skills que van muy ligados, ¿verdad? Los emprendedores, Gonzalo lo sabrá, de saber condensar problemas complejos
en muy poco tiempo y saber comunicar vía escrito con unas slides persuasivas o con comunicación oral, todos son unas competencias y unas habilidades para la vida en sociedad, para la vida profesional y para la vida, nuestro desarrollo como individuos. Y deben, nosotros porque lo que gestionamos es una universidad, ¿no? Pero deben aprenderse antes en la escuela. La actual ley ha mantenido una reforma que se hizo en la anterior ley, bueno, que introdujo una asignatura no obligatoria en parte de la ESO y de la FP de ciencias para el mundo empresarial y una asignatura, digamos, para emprender, que a mi juicio es el camino que no hay que seguir, ¿no? Porque al final aprender con una asignatura teórica y sin profesores formados para ello, pues todo el mundo sabe que no es el camino, ¿no? Los alumnos están deseando hacer cosas, los alumnos están deseando hacer proyectos, están deseando que se les creen sistemas o suelos donde no tengan aversión a riesgo, donde no les miren mal si dicen lo que de verdad piensan, sin miedo a equivocarse, sin miedo a proponer, y eso es lo que no hay en nuestro sistema educativo y por qué no decirlo, nuestros profesores no están tampoco preparados para ello, ¿no? Con lo cual hay que empezar por la formación del profesorado y por realmente... ¿En qué es muy bueno en España? España lo que hace, claro, como tenemos un sistema muy memorístico, somos muy buenos en todos los cuerpos del Estado, o sea, los abogados del Estado, los notarios, los técnicos de comercio, o sea, todos los cuerpos que se basan en un sistema memorístico. Tenemos excelentes funcionarios públicos y cuerpos del Estado en eso, y España es un líder en dar formación a otros países y a otros gobiernos en eso, que también es necesario, pero porque venimos de ese sistema, y lo que hace falta, yo creo, pues son todos estos skills desde edades muchísimo más tempranas, ¿no? Yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Lucía en todo lo que ha dicho, ¿no? Nosotros, como grupo educativo que trabajamos con alumnos desde los 10 años, después tenemos escuelas de formación profesional, universidades, escuelas de negocio, y al final de todo somos una empresa, ¿no? Conocemos un poco o intentamos ver todos los puntos de vista desde este ámbito, ¿no? Y nosotros nos fijamos mucho por lo que dice la OCDE, que son las competencias del siglo XXI, que las agrupo en 3 partes, que básicamente, que es el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, ¿no? Y esas son las 3 grandes pilares sobre los que basamos nuestros planes de estudios en las partes más elevadas, y que creo que es lo que, como dice Lucía perfectamente, de manera transversal, no en una asignatura, se tendría que transmitir en la escuela, ¿no? Yo creo, además, y ya centrándome en lo mío más centrado en el día a día, que son los coles, que entre los 0 y los 6 todo está bastante bien. A partir de esos 16 todos estamos enfocados a lo que estamos enfocados. Y entre los 6 y los 16, pues oye, estamos viendo a ver qué pasa, pasamos un poco el tiempo, hay alguno que tira más por un lado, otro por otro, según la ley que venga de las 9, 8, 9 que llevamos, o de la moda que venga, y un poco los privados por un sitio, los concertados y tal, hacemos una serie de cosas. Y al final de los finales yo creo que hay cosas muy buenas de la parte infantil que tendremos que agarrar hacia arriba, y eso lo decía Gonzalo, el no tener miedo a equivocarse, el poder hablar, que los alumnos se expresen de manera mucho más abierta y no sea el profesor el que sigue y marca tanto el ritmo. Y luego hay una parte más de universidad, escuela de negocios, sobre todo el modelo anglosajón, que tendría que venir hacia abajo, que es más el método del caso, ¿no? El trabajar en el equipo, el crear cosas y el investigar, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos en todos los colegios que trabajamos es eso, que los alumnos vayan a la clase a hablar, no a escuchar, ¿vale? Y trabajando en una secuencia que es muy clara, que es el empezar por preguntas, nunca empezar por respuestas, el hacerles investigar, ¿vale? Que sean ellos los que investiguen algo e intenten dar una respuesta a esa pregunta, el trabajar en equipo, que lo hagan en grupos, ¿vale? Y luego el crear algo que haya un output, que tú puedas ver, ya sea, me da igual, un test o una maqueta o un robot o un programa, lo que sea, ¿no? Y luego el evaluarse de las maneras correctas como tenemos que evaluarnos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una manera transversal que se ve en todos los días trabajando dentro del aula, y en lo que transmiten los profesores, y ahí de nuevo, pues nosotros formamos a 7.000 profes al año, esos son los profes y esa es la parte importante que ellos tienen que ser capaces de transmitir a sus alumnos, ¿no? Eso es difícil también, claro. Yo por aportar algo, Pablo, me ha encantado lo que has dicho, me ha parecido un análisis muy fino. Oye, enhorabuena, me ha gustado mucho, de verdad. Vamos a ver, yo creo que al final estuve ayer en una reunión que montó el Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, porque el foco es hacer España el nuevo Silicon Valley, ¿no? Ojalá. En cualquier caso, vamos a ver, yo creo que aquí la solución nunca es un solo ingrediente, ¿no? Al final las cosas pasan por muchas otras cosas, ¿no? Y hay un tema
yo creo que en línea un poco con lo que decía Pablo, hay un tema de contenidos que duda cabe, ¿no? Es decir, siguiendo el hilo un poco y aprovechando las palabras que decía Rodrigo, hay una serie de competencias, de competencias, contenidos que no acaban de estar, de darse bien y de conseguir conocimiento profundo en los alumnos españoles. Lo dice PISA, lo dice TIMSS, lo dice PIRLS, y es que no conseguimos ni niveles buenos de conocimiento matemático y lo que es peor, o sea, tenemos niveles medios mediocres y además tenemos pocos alumnos excelentes en matemáticas y en comprensión lectora. Para mí, dos habilidades absolutamente críticos de cara a conseguir ciudadanos eventualmente formados para el siglo XXI, ¿no? Coding, se hablaba de coding. Coding yo creo que antes, más pronto que tarde, tendrá que entrar en la escuela como un contenido bastante transversal que además vertebra un montón de posibilidades en relación con la creación, con la creación de cosas que hablaba Pablo hace un segundo, ¿no? Pensamiento crítico. Ahora en la nueva ley se llama espíritu crítico, ¿no? Espíritu crítico, en todas las leyes, pensamiento crítico sale como una habilidad absolutamente crucial para nuestros alumnos y para formar ciudadanos en esta sociedad en la que vivimos, y luego eso no se traduce en nada. Es decir, tú lees cualquier preámbulo de la ley, se menciona 27 veces y luego dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y esto cómo se enseña? Bueno, nosotros en Smartick estamos en un proyecto espectacular que verá la luz en 1 o 2 años, en donde vamos a poner el acento justamente ahí, en aterrizar cómo enseñar pensamiento crítico a niños, ¿no? Luego hay un tema que a mí me llama la atención, ¿no? El tema de la creatividad, ¿no? Vamos a enseñar la creatividad. La creatividad sí se puede fomentar, pero la creatividad siempre surge desde un conocimiento profundo de las cosas. No se puede ser creativo sin un conocimiento profundo de la materia en la que tú quieres crear algo. Sin embargo, hay dos capacidades que son la curiosidad, que lo que me comentaba Gonzalo antes, ¿no? La curiosidad y el amor por aprender, el querer seguir aprendiendo, que sí que se pueden estimular mucho desde la escuela. Y en esos años que decía Pablo, ¿no? De los 6 a los 16, es donde yo creo que habría que poner claramente el acento en eso, en conseguir niños curiosos y con ganas de aprender cosas. No hay emprendedor, no se fomenta el emprendimiento sin un emprendedor. Esencialmente tiene que ser alguien curioso y con muchas ganas de aprender. Si no, no será emprendedor o será un mal emprendedor, ¿no? Y por último, también yo creo que es esencial, y en España yo creo que eso ha contribuido mucho en estos 10 o 12 últimos años a que haya una especie de corriente de fondo en favor del emprendimiento, y los casos que hay efectivamente son espectaculares. Hay que crear un ambiente, una cultura en donde se valora, se premia, se reconoce al empresario, porque un emprendedor es un empresario en ciernes. Entonces, el arriesgarse, el emprender, el hacer las cosas bien y generar empresa, valor, empleo, etcétera, hay que ponerlo en valor. Y no voy a señalar a ningún sitio, pero eso hay que ponerlo en valor, porque esa cultura de roles y esa cultura de apreciar al que se arriesga y le va bien es crítico para que otros quieran hacerlo. Entonces yo creo que al final es una mezcla de ingredientes, pero bueno, no son tantos, pero todos son importantes. Yo creo que has dicho, solo un comentario de lo que has dicho, Daniela, una cosa muy clave es no solo ofrecer o dar acceso a contenido digital, sino también subir el nivel, ¿no? Y que al final el nivel de lo que sabe el niño en matemáticas, lo que sabe el niño en lectura, y así a nivel colegio va a subir. Y así el nivel a nivel económico, o sea, en un país va a subir también. Y ahí preparamos a gente con muchísimo más pues skills, herramientas, etcétera, para también estar preparado a tener
espíritu más emprendedor, ¿no? Entonces quería saber un poco tu opinión, Gonzalo, cómo lo estáis ahora ofreciendo o qué tipo de bootcamps estáis haciendo para bueno, trabajar, por ejemplo, coding. ¿Lo tenéis en mente o es una cosa todavía que no lo tenéis en vuestro plan? Bueno, nosotros nuestra formación es muy estrecha en cuanto al ámbito que cubrimos y muy profunda, ¿no? Entonces, y muy enfocada sobre todo a la empleabilidad, junto con algunas habilidades que entendemos que son muy importantes para tener éxito en el mundo laboral, ¿no? Que son algunos de los soft skills que hemos comentado. Entonces, en cuanto a hard skills, pues tenemos justo una vertical de coding, diseño web, analítica de datos y ciberseguridad. Y luego, en el currículum y a través de todo, digamos, el programa, pues se aprende mucho a cómo vender, o sea, cómo presentar tu comunicación oral y escrita, cómo presentar tu proyecto de una manera atractiva, cómo venderte tú luego, ¿no? En entrevistas hay mucho mock interviews, etcétera. Colaboración en equipo, que es fundamental, y otros tipos de habilidades que han hablado antes, ¿no? Que son muy importantes, entendemos que son muy importantes, como la resiliencia, la curiosidad, el estar siempre aprendiendo, ¿no? Y es algo que nos vienen repitiendo empresas siempre, que son muy, muy valoradas, independientemente del nivel con el que entre, ¿no? de proficiency, ¿no? de nivel de experto que entre un programador, la actitud, ¿no? Y estas habilidades de poder trabajar en equipo, integrarse bien en un equipo, ¿no? Estar siempre aprendiendo, y esa evolución que se ven luego de nuestros graduados en las empresas es lo que más se valora, ¿no? Así que así un poco como lo estamos enfocando. Y yo creo que va muy en línea lo que has dicho, Pablo, también Lucía, es que al final la formación a profesores, y que hay que entender bien o mejorar a lo mejor el sistema educativo para preparar, ¿no? A los, como dijiste antes, Pablo, de 6 a 16 años, y que tienen que ser niños que quieren aprender más y más, ¿no? Y que si están motivados. Y yo creo que también eso es una de las cosas, estar curioso y motivado. No es fácil también con la nueva era digital, porque yo creo que ahí también lo que comentaste antes lo hacía, o sea, poder hacerlo híbrido, pues lo hace a lo mejor casi más interesante, porque si solo digital, pues es una generación que hace 5 cosas a la vez, o creemos, y creo que al final también para tener esa atención y estar ahí, o sea, aprendiendo realmente, tienes que estar concentrada. Entonces quería saber también vosotros, por ejemplo, Rodrigo, o sea, de cara a los idiomas, pues, ¿cómo lo estáis viendo ahora? O sea, esa parte, ¿no? de poder formar la siguiente generación de emprendedores. Y al final, dentro de lo que comentabas tú, de dar la capacidad o de permitir a cada uno que vaya haciendo, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, cuando trabajamos la parte de preparar idiomas, o en nuestro caso solemos colaborar mucho con las instituciones en lo que es aprendizaje por encima del currículum, ¿no? Es decir, está la clase y luego cómo muevo todo esto, ¿no? Pues, por ejemplo, pues dentro de los colegios o dentro de las universidades, el permitir que quien tenga interés, por ejemplo, en hablar un idioma más allá de la clase, ¿no? Pues pueda participar en un club de lectura digital, ¿no? Que, por ejemplo, funciona muy bien, ¿no? Y porque sobre todo si consigues que se adapte como comunicas, a una comunicación más de la que pide el usuario, ¿no? O sea, no, entonces, si es social y es creativo, a una determinada quieren crear, pues a partir de los 13 que no sea reactivo, ¿no? Sino que cree historias, ¿no? Si utiliza audio, pues que pueda hacer audio. Si tiene una parte de vídeo, que pueda hacer vídeo, que lo pueda conectar, ¿no? Hay un poco el trabajo para enganchar esa parte de interés, ¿no? Porque al final, otro gran aprendizaje de esto, de esta generación, es que puedes empujar hasta un nivel, ¿no? O sea, es decir, el aprendizaje solo se realiza de verdad cuando tú quieres aprender, ¿no? Nadie te puede impulsar a aprender, ¿no? Y el aprendizaje bueno, además, es el que nace de tu propio interés, ¿no? Entonces, el trabajo, por un lado, para estos espíritus, por ejemplo, para aprender idiomas así, tienes que tener un querer y un interés más allá de la nota, y es cuando realmente lo vas a poder hacer. Y luego, un poco, bueno, pues igual,
una vez que tienes ese porcentaje de gente interesada, bueno, reducir la fricción, ¿no? O sea, que la herramienta sea sencilla, que lo tenga, que le dé resultados y que se adapte un poco a su forma de trabajar, ¿no? Y esa puede ser un poco la forma para que desde dentro de un colegio, pues, por ejemplo, quieren aprender idiomas o le interesa un club de una determinada área, ¿no? Como decíamos, un poco acercar las STEM, pues, se pueden meter desde el currículum y va a haber una forma, pero también la puedes empujar hasta una forma, ¿no? No puedes obligarle a alguien que quiera programar. Es bueno que desde el principio entre, como comentaba Daniel, y que lo veas como algo racional, porque además no solo te viene a estructura, lógica, etcétera, pero a lo mejor hay un determinado momento en el cual ya tiene que salir de ti, ¿no? Entonces, sobre todo es facilitar que tú quieras dar ese paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje funcionan ahí muy bien, ¿no? Igual que en el ámbito universitario o en las escuelas de negocio, permitir que luego, nuestra experiencia es que además desde fuera, o, bueno, digo en mi caso porque lo que estamos un poco fuera del ámbito universitario, pensamos un poco más, bueno, que la gente no tiene tanto interés en este tipo de cosas o que sí es centrado muy en el currículum, pero luego haces una experiencia y llevas de una comunidad de aprendizaje y llevas a un emprendedor, un autor de un libro, etcétera, y los números son muy buenos, ¿no? Y la gente se conecta, ¿no? Entonces, un poco la idea es llevar a ese tipo de experiencias que conecten con la forma que tenga el usuario de llevarlo, ¿no? Los clubes de robótica, de innovación o de public speaking en muchas universidades están funcionando muy bien, ¿no? Y en algunos casos, como también pasaba, solo en entorno digital, como comentaba también en algún caso Gonzalo, porque hay gente que prefería hacerlo a nivel digital, ¿no? Entonces, un poco el empujar viene a ser de esa parte, ¿no? El entender qué porcentaje de gente puedo motivar para que entre, pero saber que si es aprendizaje que es fuera del curricular nunca vas a llegar al 100%, igual que en una compañía nunca vas a llegar que el 100% de los empleados estén súper motivados por aprender proactivamente todo lo que no sea compliance, pero es jugar, es intentar que sea el porcentaje más alto y luego los que estén con esa motivación, herramientas y canales para reducir la fricción al mínimo, ¿no? O sea, decir que nadie, hacerlo muy sencillo porque como cualquier hábito, cada complejidad, cada piedra que pongas en el camino vas a perder impacto, ¿no? Justo hay un comentario que pone uno de la audiencia. Pienso que los idiomas son un valor añadido muy necesario. Soy un vivo ejemplo de ello. Me ha abierto muchas puertas profesionales personales y muy enriquecedor. Claro que no siempre tiene por qué ser un objetivo profesional solo, pero sin duda es una base, sobre todo formando parte de la Unión Europea, y se fomentará más en España. En eso todavía vamos muy... fluidos. Pues yo creo que, como también dijiste antes, Gonzalo, o sea, que para ti el poder abrir equipo en otro lado, pues justamente todo lo que estamos viviendo, pues tienes unas facilidades. Y quería volver un poco también lo que acabas de decir, Río, con la facilidad y de los procesos, ¿no? Y vivir esas experiencias. Yo creo que Lucía, vosotros también, o sea, estáis ahora en un momento que tenéis que tener esa atención, ¿no? De los alumnos y que al final es reinventarse constantemente. Digo, opino, no sé cómo lo estáis gestionando y que para tener esa atención y tenerles siempre enganchados, ¿no? Y al final tienen que tener sus inquietudes y con eso aprenden más y más. Es que yo creo que cuando hablamos de modelos blended o modelos aprendizaje online a distancia se mezclan muchísimos conceptos. Igual que hay gente que sigue pensando que la enseñanza online es un PDF ahí colgado, pues el aprender a distancia no significa tener a la gente 9 horas delante de una pantalla con un profesor contando un rollo, para nada. O sea, nosotros en lo que creo que tenemos mucho expertise y que hemos sabido hacer bien es dentro de un abanico de pedagogías y metodologías que, por supuesto, combinan parte de enseñanza tradicional con una parte de trabajo individual del alumno, con muchísimos trabajos en equipo, con trabajos, con proyectos, con trabajos de colaboración virtual con personas que están en distintas partes del mundo, que también adquieres unos skills luego muy necesarios para la vida, etcétera, etcétera. Y ese mix de tecnologías, de pedagogías, muchas tradicionales, pero otras muy novedosas y apalancadas en tecnologías nuevas, pues es lo que hace que la experiencia sea positiva y que la calidad de la enseñanza sea la que tiene que ser. Entonces, creo que hacia ahí vamos también. Por desgracia, la pandemia lo que ha asumido es a gran parte de colegios o de instituciones no tan expertas, universidades, etcétera,
es precisamente en tener que verse obligada a Zoom tras Zoom, tras Zoom, tras Zoom, que no es lo que tiene que ser, ¿no? Y yo creo que eso, o hay que ser positivo o esperar que eso a futuro se vaya siendo más sofisticado y que se ordene de alguna manera, ¿no? Ahora, como cuando se hacen las cosas a la fuerza, pues no todo sale bien, ¿no? Y ahora estamos en una pandemia donde el planeta entero está haciendo cosas a la fuerza sin haber estado preparado. Y yo creo que la oportunidad que hay ahora, a futuro, precisamente en un país como España, que va a tener una financiación extraordinaria para afrontar todas estas cuestiones, pues es precisamente poner un poco de método y un poco de rigor en esto. Pero el profesor sigue siendo clave, es decir, para la gente no tan metida en technicalities o en el mundillo educativo, es decir, es que la profesión o la formación de un profesor es una formación regulada, obligatoria, seas una universidad pública, seas una universidad privada, estás obligado a formar al profesor de una manera. Y eso hay que abrirlo. Y la capacidad de los profesores que quieren innovar, que están cada día en sus centros educativos con una serie de alumnos delante de ellos, que son distintos. En algunos entornos socioeconómicos desfavorables, el mayor reto de un colegio será luchar contra el absentismo. Y en unos colegios, unas zonas más pudientes, donde los alumnos más bien, pues podrán dar clase de teatro en inglés. Pero hay que permitir que esa capacidad de innovación de los profesores surja. Y lo que tenemos es un corsé muy rígido de quién puede ser profesor, cómo hay que dar la clase, cuánto hay que dar la clase, etcétera, y muy poco apoyo público en general a los colegios que quieren innovar, con presupuesto, que tiene que haber también políticas presupuestarias para ello. Y yo quiero ser positiva en que se van a aprovechar pues, los fondos y el contexto que viene. Veremos. Pablo nos lo podrá decir, que es el que está más al pie del cañón trabajando con colegio. Y hablando de colegios y como también madre y viviendo el reto de homeschooling ahora, lo que creo que compartimos todos es que los profesores están desbordados y saturados. Y a lo mejor hay que volver a un paso atrás y decir la cantidad de contenido que tienen, que en 0, han tenido que cambiar de físico a digital y que no están preparados. Pero a lo mejor también... Pero no está preparado nadie, Valeria, ni los padres. Totalmente. Tenemos las casas con 3 hijos por aquí, ni los alumnos están tampoco preparados. Estoy totalmente de acuerdo, nadie está preparado, pero a lo mejor también es un buen momento de decir cuáles son las temáticas realmente importantes de los profesores, qué tienen que enseñar, o sea, ¿qué necesitan realmente escuchar a nuestros hijos? ¿Necesitan aprender 300 páginas de memoria? Pues yo creo que todo se ha cambiado mucho, o 800 páginas de memoria. Entonces yo creo que al final es quizá el momento, o sea, no hablo de madre y hablo de lo que vivo, pero que no es ni culpar que no estén preparados, pero que a lo mejor es un momento de decir, priorizar las temáticas relevantes, lo que de verdad necesitan, ¿no? O sea, que a lo mejor necesitamos fomentarles más los soft skills, lo que hemos hablado antes, ¿no? El trabajo en equipo, que digital es difícil, pero en el formato híbrido se podrá pensar más crítico. No sé, estabas ahí, te he interrumpido un poco, Pablo, no sé qué crees ahí, cómo pueden, o sea, qué evolución puede haber en estos centros educativos, o sea, ¿qué se puede hacer? Yo también soy optimista, llevo 8 años peleando no tanto con los coles, sino con las administraciones, Lucía lo sabe, pero, a ver, pasar tiene que pasar seguro, porque no puede ser que no pase, ¿no? Y además con gente como Gonzalo, Dani empujando desde fuera, pues, oye, pues cada vez van a pasar cosas más fuera del sistema que dentro, ¿no? Yo me toca lucharlo desde dentro. Hay propuestas que lo hacen intentando desde fuera. Bueno, pues cada uno tal, ¿no? Pero pasar tiene que pasar. Ahora bien, es eso. Lo decía también un comentario en el chat. Pues tenemos un currículo que dentro de poco va a salir un nuevo currículo que no te va a dejar tiempo para hacer todo esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, bueno, y de nuevo, y los profes, pues el problema que han tenido es que han tenido que responder a una velocidad brutal, haciendo muchísimas cosas a la vez teniendo que seguir el contenido y a la vez teniendo que hacer una serie de cosas. Yo creo que sí pasará, también soy optimista, por eso estoy aquí, pero tenemos que empujarlo mucho, entre todos. Una parte, por lo menos, que sí hemos visto como positiva dentro de la parte de docentes es el engagement, cómo están trabajando con las herramientas, cómo están creando partes de ellos proactivamente mucho más de lo que dicen. Es, por lo menos por lo que nos hayamos anticipado y experiencia,
trabajando a lo mejor en países que, bueno, pues a lo mejor la parte pública tenía más digitalización, ¿no? Como Norteamérica, etcétera. Oye, pues que siendo porque nos han empujado, pero estamos en buenos niveles. O sea, que al nivel, por lo menos, lo que podemos ver con datos, mirando el trabajo de profesores dentro de la plataforma, en centros públicos, en privados ya estaba más adelantado, pero en públicos es que como parte positiva y sabiendo que es muy difícil el reto que le han puesto, pero los números son altos, ¿sí? Y sobre todo en cosas que no son, incluso a lo mejor diferencia un poco lo que tienen que hacer, ¿no? El día a día, sino que un porcentaje alto además se ha puesto a trabajar y a utilizar las herramientas para hacer digo, cosas por encima, ¿no? De lo mínimo, no de lo mínimo, de lo requerido del currículum, están trabajando en cosas, ¿no? Entonces, ese interés está ahí, ¿no? Entonces, y esas ganas entonces, eso es una cosa muy potente para empezar a construir en digital como estáis haciendo, ¿no? Pero una cosa que no falla los números es que el docente tiene ganas de entrar en digital y esto ha venido muy bien para que lo haga, ¿no? Hay un caldo de cultivo claro, ¿no? Para impulsar políticas, ¿no? Y aquí cero complejos con otros sitios o partes, bueno, pues viendo otros sistemas, o Australia, Norteamérica, etcétera, pues estamos por detrás, pero actividades creadas por docentes, etcétera, el número es muy positivo, por lo menos lo que vemos en España nosotros. Sí, yo ahí lo que veo, Rodrigo, es que hay profes geniales, gracias a Dios, hay iniciativas buenísimas, y también lo que decía Lucía, que tenemos que tener un caldo de cultivo o una regulación o un sistema que permita que esto sea sistémico, básicamente, ¿eh? Absolutamente, sí. Tal cual. Es la responsabilidad de los profes y ya está. Tal cual. Sí, sí. Yo creo que comentaba Pablo un tema que salía en el chat y que me gustaría sacar, porque estoy bastante de acuerdo, de revisión del currículum, que también intentaba decir yo en mi anterior intervención, ¿no? Es decir, hay que hacer una revisión del currículum, yo creo que de verdad exhaustiva, y no significa, digamos, aprender menos cosas. Significa poner más el énfasis donde yo creo que hay que ponerlo. Es decir, hay conocimientos como las matemáticas, vuelvo a lo mismo, o la comprensión o la lectura, la comprensión lectora, pensamiento crítico hablamos antes, que bueno, el pensamiento crítico brilla totalmente por su ausencia. La comprensión lectora, Lucía lo sabe bien, tenemos muchos niños que leen muy mal y no comprenden lo que leen. Y las matemáticas nos quedamos muchas veces muy cortos, y sin embargo luego les queremos dar otra pléyade de contenidos, comentaba Valerie, que se tienen que memorizar de una manera, y que se lo aprenden en esas edades que tú comentabas, Pablo, de los 6 a los 16 años, se lo aprenden para soltarlo en el examen, en el control del día siguiente, y luego pasa a la noche del olvido, ¿no? Y sin embargo se están dejando de enseñar en profundidad contenidos como las matemáticas, que son absolutamente transversales a lo largo de toda tu vida académica y profesional. Oye, no quiero decir la lectura y la comprensión lectora. O sea, en este mundo en donde hablamos de la necesidad de no dejar de aprender continuamente, pues no sé cómo lo vamos a hacer si no sabemos leer rápido, bien, con precisión y entendiendo lo que se lee. Pues lo que pasa es que hay muchos niños que no lo hacen, ¿no? Sin embargo, les queremos dar y embotar la cabeza de otro mucho contenido que yo creo que hay que revisar, porque efectivamente luego los niños y los profesores no tienen tiempo de dar ese contenido, y los días tienen 24 horas, las semanas 5 días lectivos, y los cursos los meses lectivos que tienen. Entonces, oye, el tiempo es el que es, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de selección y revisión del contenido muy profundo. Yo conozco muy bien el caso de las matemáticas, es una de las cosas que hizo Singapur muy a fondo, en revisar el currículum matemático y renunciando a enseñar ciertas cosas en pro de enseñar mejor otras cosas. Y es que al final el tiempo es limitado, y hay que elegir muy bien qué se enseña y cómo se enseña. Pero fíjate, y un último comentario muy rápido. Eso también lo va a arreglar la tecnología. Los currículums, yo estoy de acuerdo, abordan mucho porque hay una creencia absurda en buena parte del sistema educativo de que si ponemos el mismo currículo a todos los niños van a aprender lo mismo y entonces todos somos iguales. Entonces, todo esto es absurdo, ¿no? Es decir, los niños aprenden a distintos ritmos, tiene que haber una diversidad de metodologías, una diversidad. Pero ahora, en todo caso,
y esto no es culpa de nadie, ahora mismo los currículos están elaborados en función del tiempo. El nivel de variabilidad del conocimiento que adquiere el alumno no está garantizado. Como los sistemas están enfocados al profesor, tú lo que pones es un determinado tiempo para cada asignatura o materia que es la misma para todos los alumnos del sistema. Y precisamente la tecnología lo que va a permitir, yo creo, que es darle la vuelta. Esto no es inminente, pero sin duda está ahí, ¿no? Es fijar unos learning outcomes, unos conocimientos y unas habilidades para los alumnos y que el tiempo que cada alumno pueda dedicar a cada cosa sea variable, porque los alumnos, si tienen que llegar a este nivel en matemáticas, habrá unos que lleguen en 10 minutos y otros pobres que necesiten 45. Y sin embargo, si hablamos de música o de inglés, habrán unos que tengan una capacidad de pronunciar y aprender otros idiomas rapidísimo y hay otros que se estanquen. Y precisamente ese mix de la labor esencial del profesor, de nuevas tecnologías y nuevas metodologías, va a producir, yo creo, un cambio de paradigma en los sistemas educativos que está a ligar y no es inminente, pero yo creo que lo vamos a ver en esta década, que es precisamente que lo que se fije son una serie de conocimientos y habilidades a alcanzar por los alumnos, pero que el tiempo que dedica cada uno o las metodologías con las que aprende cada uno sean diferentes, ¿no? Y eso va a ser precioso porque al final es personalizar la enseñanza y los itinerarios educativos. Y estoy seguro que tú lo ves con Smarttic, que tú lo ves con Ironhack, bueno, lo tuyo es un maratón, sí o sí, ¿no? Pero habrá gente que necesite 40 horas, otros 35 y otros tal. Pero lo que vais fijando no es así. En Ironhack es, oye, tú tienes que aprender a hacer esto, el machaque es total, pero unos tardan más y otros menos. Y yo creo que esa es la vía. Totalmente de acuerdo con Lucía y es que es así, la gente aprende de diferentes maneras y nosotros hemos visto como ahí pues es unas curvas de aprendizaje, gente que empieza muchísimo más despacio y acaban explotando. Y es que el sistema actual no favorece para nada, ¿no? a otro tipo, ¿no? de aprendizaje, y creo que va a ayudar muchísimo la tecnología, los datos, el que cada vez haya más trazabilidad, ¿no? Sobre cómo aprende la gente a construir este tipo de itinerarios. Y es ahora mismo, yo creo, en el momento en el que estamos un poco. Nosotros ya antes éramos una institución en persona, una plataforma y un contenido que el alumno tenía que seguir digital, pero ahora esto nos está ayudando a empujar muchísimo más esa fusión del ámbito online y offline, que hace que tengamos los datos necesarios para diseñar cada vez mejor los currículums y tener muchísima mayor velocidad de iteración y adaptabilidad a la necesidad del estudiante. O sea, estoy súper de acuerdo. Yo creo que tenemos que terminar esta sesión de hoy, pero me gustaría terminarla y pediros a cada uno si podéis transmitir una frase, porque hemos quedado con, o sea, hay que pensar mucho más crítico. Me gusta mucho lo que has dicho ahora, Lucía, hay que personalizar la enseñanza, ¿no? Que cada uno estudie de una otra manera. Gonzalo, lo que has dicho, construir conjunto. Pero me gustaría que también nos quedamos con vuestra, con la carta de Reyes Magos y que ojalá en el futuro cercano realmente podemos vivir estos cambios que estáis compartiendo hoy y que agradeceros por esta charla tan interesante, pero me gustaría también, Rodrigo y Daniel, justo lo que habéis compartido, pero terminar esa charla y compartir un poco cuál es vuestro deseo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, que empecé yo al final y parte del aprendizaje de la charla de hoy hay una gran oportunidad para aprovechar toda la situación. Dentro de todo lo malo nos da una oportunidad para avanzar mucho en educación y nos ha ayudado a traer la parte digital y a ver las nuevas oportunidades de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces hay un gran reto. Estamos todavía en un comienzo, eso queda muy claro, y lo que hemos visto es esto realmente conseguirá que impacte la educación y con un impacto global para toda la sociedad si conseguimos que ahora en este momento se empuje por todas las partes, ¿no? Y se ponga la educación en el centro a nivel global, que también hay un avance con mucho más,
y entendiendo el proceso educativo de forma global, poniendo a todos los interlocutores y apoyando todas las iniciativas, tanto de tecnología como de formación, como etcétera, para aprovechar el momento, ¿no? Entonces estamos ante una gran oportunidad para dar un gran salto, ¿no? Y la petición es que se apoye a todas las áreas, ¿no? Porque todo es relevante para ese éxito, ¿no? Y no jugamos mucho porque o avanzamos rápidamente y ponemos la educación en el centro o va a ser muy difícil competir y seguir evolucionando a nivel global, ¿no? Pues yo básicamente coincido mucho con Rodrigo, así en resumidas cuentas, grandísima oportunidad, es decir, a la fuerza ahorcan y esta situación ha sido un piloto macro absolutamente brutal para probar un montón de cosas de las que hay que aprender, hay que mirar ahora retrospectivamente y ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Y eso junto con los fondos europeos que si Dios quiere llegarán este año y el que viene, una magnífica oportunidad para verdaderamente hacer avanzar la educación en España de una manera relevante. Y es que, como decía Rodrigo, bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, es que o conseguimos educar, instruir, formar mejor a las generaciones presentes y futuras, o nuestro papel en el mundo será cada vez menos relevante. Es así de sencillo, porque estamos en un mundo global en donde los chinos no lo van a dejar de hacer, y los americanos tampoco, los coreanos tampoco, y al final pues ahí ven, o sea, competimos en un mundo global. Consumimos productos y servicios globales, y empresas de software, teléfonos móviles, coches, etcétera, etcétera. Entonces, oye, pues o no digo que ahora o nunca, pero desde luego la oportunidad ahora es clarísima. Yo acabo también como empezaba y siguiendo con lo de Dani. Yo creo que es eso. Estamos en un momento de oportunidad súper emocionante para todos, en los que creo que todos nos tenemos que implicar, empresas, emprendedores, políticos y familias. Yo creo que también como padres y como familias debemos cada vez ser más exigentes y pedir más también en nuestro sistema educativo. Y luego creo en general, y mi deseo, como decías, Valerí, sería pues que delegásemos y empoderásemos a los que sí saben de verdad, ¿no? Entonces, pues que hubiese mucha más decisión, mucha más autonomía para decidir a los colegios y a los profesores, realmente, con recursos para poder además gastarlos en los que ellos quisiesen. Y luego también, siguiendo con lo que decía Dani, que para mí es verdad que, ostras, no hay que ser tremendistas, es decir, a veces dicen ahora las generaciones perdidas y todo eso, ni mucho menos, pero sí que yo creo que esto va, a nosotros nos enseñaban de, oye, el mundo funciona así, tú has de entenderlo, y yo lo que creo ahora es que tenemos que enseñar a los niños a cómo impactar en el mundo que tienen, ¿no? Porque es eso, los otros países lo están haciendo y el mundo de mañana lo van a construir los alumnos que estamos educando ahora. Entonces, oye, son generaciones mucho más comprometidas que nunca y tenemos que fomentar esa parte de impacto y de no solo entender, sino impactar y actuar sobre las cosas que pasan. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y creo que ha sido una sesión muy, muy interesante. Personalmente he aprendido muchísimo. Creo que si uniendo fuerzas y teniendo mentes tan brillantes como vosotros y de verdad que estáis ahí y vais a estar al pie de cañón empujando vuestras ideas, podemos construir juntos los futuros emprendedores que hacen España un país con mucho nivel y sobre todo al sistema educativo otra cosa, y que al final yo creo que la intención de todos es mejorar y por lo menos veo que hay muchas ganas aquí y cada uno lo estáis haciendo a vuestra manera y me ha encantado escucharos de parte de todos y un placer de parte de Endeavor, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y por compartir vuestras visiones. Pues muchísimas gracias, Valerí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Endeavor y enhorabuena, chicos, ganas de veros. Igualmente, Lucía. Gracias. Un abrazo fuerte a todos. Chao. Gracias. Gracias.